Cuando decimos los géneros como una de las claves de la pintura, nos estamos refiriendo con esa palabra géneros a cuál es realmente el objeto que estamos contemplando. Es decir, ¿qué vemos en esa representación? ¿Qué tipo de hecho, natural o no natural, estamos contemplando delante? ¿Por qué se pinta de una forma determinada en una época también determinada? ¿Cómo va evolucionando eso con el tiempo? Y en definitiva, si hay o no, hoy lo veremos, pues géneros preponderantes, predominantes, que aparecen con una especial frecuencia e intensidad. Bueno, esto es lo que tenemos dispuesto ante nosotros para el día de hoy, estudiar esos géneros, los temas, los objetos, en definitiva, simplemente acontecimientos que se ponen ante nosotros, que lo ponen los pintores cuando pintan una tabla o pintan un lienzo, mostrándonos en ella algo peculiar que depende mucho de las características del pintor, pero también de la época. No siempre todos los géneros aparecen por igual, ni mucho menos en el mismo tiempo, sino que van apareciendo o desapareciendo en función de lo que cambie, bueno, lo que podríamos llamar los gustos, las aficiones, aquellos temas que intrigan más, que absorben más, que se consideran más interesantes. Por ejemplo, al hablar de estos géneros, hay muchos más de los que yo voy a tratar aquí, pero prefiero hacerlo con mucha claridad y un cierto detenimiento. El primero que quiero mostrarles a ustedes es simplemente el que tengo aquí una primera imagen y el género al que me refiero con ella y las siguientes, la religión. La religión es un género realmente no solo predominante, sino casi podríamos decir único durante unos cuantos siglos. En la antigüedad, llamando antigüedad, pues digamos siglo XII, siglo XIII, de este orden, durante la Edad Media, donde la pintura pues nace y lo hace de una forma espléndida, muy activa, aparecen escuelas de pintores en distintas zonas y regiones y aparecen representaciones de carácter religioso prácticamente en exclusiva. Esto es muy importante. Por ejemplo, casi toda, por no decir toda, la pintura que se produce en el siglo XII y el siglo XIII, incluso el XIV, es pintura religiosa. ¿Por qué? Bueno, sería largo de explicar, no creo que haga demasiada falta, simplemente porque nada como la pintura para presentar imágenes que podemos poner delante de los fieles, en una iglesia, en un catedral, en un monasterio, en definitiva para llevar, transmitir a esos fieles, digamos cristianos, fundamentalmente estamos hablando de esto, de una forma sencilla, escueta, para gente que no tiene grandes conocimientos, que apenas sabe leer y escribir, en su mayoría no saben leer y escribir, y por lo tanto no ponga usted ante ellos un libro, ni mucho menos un conjunto de esos libros, ponga mejor una imagen como esta que estamos viendo aquí. Se trata de lo que llamamos un pantocrátor. Un pantocrátor. Esto corresponde al siglo XIII y es un pantocrátor de nuestro país, concretamente del norte. Ahí hay que decirlo también, la historia de la pintura empieza lo más temprana posible, porque en otras zonas, pensemos por ejemplo en la zona de la Comunidad Valenciana, donde vivimos muchos de los que están escuchándome hoy, y realmente, bueno, pues esto sigue dominado por los musulmanes y será así hasta que se proceda a esa conquista y pase un cierto tiempo. Pero, por ejemplo, Cataluña, Asturias, Galicia, etcétera, son ya cristianas desde hace también bastante tiempo y en consecuencia hay iglesias cristianas y en consecuencia hay pinturas que adornan esas iglesias y que transmiten un determinado mensaje religioso
es decir, de tema religioso, estricta y puramente. Es un tema, como digo, no solo mayoritario, sino prácticamente en exclusiva, al menos durante bastante tiempo. Aquí tenemos la figura de Jesús. La figura de Jesús. ¿Cómo sabe usted que es Jesús? Pues mire, por una serie de rasgos que se repiten aquí y allá de una forma machacona, podría decir yo, y que podemos ver en muchos altares pintados en muchas paredes de esas iglesias en este tiempo en el norte de España. Aparece la figura de Jesús, la mano levantada, en aspecto de simplemente pues saludar, acoger a los fieles que han penetrado en esa iglesia para rezar, para simplemente pues, reflexionar sobre su vida, en fin, lo que ustedes quieran, con un libro en la otra mano, en definitiva, es decir, les transmite unos conocimientos, con un nimbo dorado, para que sepamos efectivamente e identifiquemos a esta figura con la de Cristo. Ese nimbo es crucífero, tiene una cruz roja detrás, el nimbo en sí es dorado, Jesús aparece sentado en el centro de simplemente pues un gran círculo que está rodeado, vean ustedes, en las 4 esquinas por 4 figuras. ¿Qué son esas figuras? Esas figuras representan los emblemas que hacen alusión a los evangelistas. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ofrecidos, representados aquí en forma de unas imágenes que les son propias. Vean también que llevan un nimbo dorado y que rodean la figura de Cristo en el centro de la representación. Ni qué decir tiene, todo es todavía muy primario, muy sencillo, pero de una muy alta calidad. Concretamente, lo que les muestro en esta ocasión, en esta imagen, estaba pintado desde el siglo XIII, insisto, en la iglesia de Tost, al norte de Cataluña, concretamente en la actual provincia de Lérida, iglesia de Tost, junto con otras pinturas, evidentemente, en general en buen estado de conservación. Hay que decir, y es importante hacerlo constar así, que por razones precisamente de garantizar esa conservación, las pinturas de muchas de esas iglesias del norte, fundamentalmente, ya digo, Asturias, Santander, Galicia, pero sobre todo Cataluña, el norte de Aragón también, es una zona privilegiada, fueron las pinturas, insisto, que eran de pintura al fresco sobre las paredes y por lo tanto los colores, los pigmentos son mezclados con el yeso que recubre esas paredes. Y esas pinturas, para garantizar su conservación durante mucho tiempo, porque estamos hablando de siglos ya y queremos que duren muchos más, esas pinturas, decía, fueron trasladadas desde esas paredes de esas pequeñas iglesias románicas, muchas de ellas, la mayoría, al menos en el caso de Cataluña, esas iglesias, decía, pues las pinturas fueron trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Montjuïc, en la ciudad de Barcelona, que en esa especialidad, en ese aspecto, es uno de los grandes museos de Europa, con una colección realmente sin par, interesantísima. Se han dejado réplicas en las iglesias para que los visitantes de esas iglesias, que en sí mismas ya valen muy bien una visita, un viaje hasta aquellas tierras, decía, para que los visitantes de esas iglesias vean también las pinturas en cuestión, copias, en muchos casos, insisto, sobre las paredes del templo que están visitando. Por lo tanto, un aspecto importante de pintura religiosa. Estamos hablando, pues, del género religión. Y hay, claro, una variedad extensísima de eso. Fíjense el salto que hemos dado
hemos pasado de aquello, una pintura muy primaria de un autor anónimo, etcétera, etcétera, tremendamente simple en sus objetivos, en sus intenciones, a esta otra pintura de uno de los grandes pintores, ahora ya del siglo XV, Lorenzo de Mónaco, activo en la Toscana, que es una zona privilegiada en esos tiempos, y que nos deja esta construcción, voy a decirlo así, en la que se representa evidentemente sobre un material portador, tablas de madera, etcétera, una cierta arquitectura, un cierto trabajo de orfebrería respecto a relieves y demás, y una pintura que no tiene ya nada que ver con la anterior. Se trata ya de una pintura religiosa mucho más avanzada, que en este caso concreto alude a la coronación de la Virgen. Ven ustedes en la tabla central, justo en el centro, como Cristo, con esa túnica azul oscuro, está coronando a la Virgen, que viste totalmente de blanco. Hay que decir que la Virgen ya ha muerto, ha ascendido a los cielos, y allí su Hijo, Cristo, la corona con una gran corona dorada. Derecha e izquierda, distintos santos, vean los nimbos dorados que los caracterizan, rodean y contemplan esa escena. Distintos santos también sobre los áticos de la parte inferior, sobre la pradera del exterior. En definitiva, una obra de una belleza y una perfección casi legendarias. Siglo XV en pintura italiana. Y nos vamos a otra tierra para que vean ustedes un poco de todo. Nos vamos en este caso a esto que les muestro aquí, que tiene naturalmente pues una localización propia, diferente, y una forma de presentarnos esta representación también singular, y obviamente estamos avanzando a muy grandes pasos. Claro, esto es un resumen forzosamente abreviado, presentándoles una pintura de uno de los grandes de todos los tiempos, Jan van Eyck. Es un pintor nórdico, pintor que trabajó en la actual zona de Bélgica, toda la parte evidentemente pues situada entre Francia y Alemania, Bélgica, Holanda, los Países Bajos, etc. Jan van Eyck trabajó en ese lugar determinado. Es realmente uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, y esto que les presento aquí es un retablo, es decir, un conjunto de tablas, en cada una de ellas pues contenido propio, en definitiva, que ahora veremos, aunque sea superficialmente, y que se encuentra en una catedral de aquellas tierras, en la ciudad de Gante, catedral de Gante. Siglo XV, 1427, para ser exactos, y es una joya absoluta del arte universal de todos los tiempos. En la parte central, en el centro, parte superior, vemos la figura de Cristo, la Virgen, algún santo, un evangelista, y después, bueno, distintas escenas. Por ejemplo, vean ustedes a derecha e izquierda, en la parte superior, Adán a nuestra izquierda, Eva a nuestra derecha, que aparecen ahí desnudos, aludiendo efectivamente a su paso por el paraíso. Y luego otras escenas, y en particular la que le confiere nombre, título, en definitiva, denominación a este retablo muy conocido, clave, diría yo, en la historia de la pintura. El Cordero Místico, que lo ven ustedes en un altar al aire libre, en una zona amplia, despejada, recibiendo la adoración, en definitiva, el afecto religioso, los rezos, en definitiva, la genuflexión ante este símbolo de la deidad, y todo ello
presentado, atención, con un verismo y con una madurez absolutamente encomiables. Vean ustedes la calidad de los retratos respectivos, sobre todo las figuras de gran tamaño. Vean ustedes el colorido, estamos hablando ya de pintura al óleo, por lo tanto estamos ante una técnica avanzada en la que la representación de la credibilidad, de la veracidad de lo que son las imágenes consiguientes ha alcanzado ya su mayoría de edad absoluta. He dicho que estamos hablando de pintura al óleo y esto es un dato importante porque la pintura al óleo nace aquí, en tierras de Flandes, y rápidamente se expande a toda Europa. Por lo tanto, refiriéndonos a lo nuestro, se expande no solo por Italia, no solo por el sur de Francia, básicamente por Alemania, por supuesto, pero también por España. Es la fecha en que aparecen esas imágenes al óleo de una calidad que nos deja sobrecogidos si lo comparamos con el temple anterior, bastante más precario y primario, y que abre las puertas a lo que será el futuro durante siglos, no de forma absoluta, eso nunca, pero sí mayoritariamente. En el caso de la pintura valenciana, importantísima en este tiempo, estamos hablando del siglo XV, hay que aludir, por ejemplo, al hecho de que la ciudad de Valencia es el corazón y representación de la pintura, del arte, de la cultura en general más avanzada que existe en toda la península, hasta el punto de que hablamos del siglo XV en lo que son tierras valencianas como el siglo de oro del arte y la cultura valenciana, con obras espectaculares que van no solo en el campo de la pintura, con ejemplos múltiples, pueden ustedes observar algunos en nuestro Museo de Bellas Artes de Valencia, sino también por lo que se refiere a, por ejemplo, la arquitectura, atención con la catedral, o sobre todo con esa joya de las joyas que es la lonja de los mercaderes, hoy considerada patrimonio de la humanidad y que nos ofrece un ejemplo único e irrepetible de la mejor arquitectura de aquellos tiempos. Sigamos adelante y lo hacemos en esta ocasión con otra obra muy diferente a lo que estamos viendo. Las cosas avanzan muy deprisa y que corresponde a esta imagen. La selección tiene que ser forzosamente muy estricta, pero bueno, en este caso yo he querido seleccionar esta obra que considero una verdadera joya, obra de Rafael Sanzio, uno de los pintores más aclamados, más considerados, más, en definitiva, admirados por su extrema calidad en sus representaciones, Rafael Sanzio de Urbino. Título de esta obra que están viendo aquí, por supuesto, óleo sobre tabla. Título, decía, El entierro de Cristo. El entierro de Cristo. Es una verdadera maravilla de calidad pictórica, de bien hacer en todos los sentidos, en todos los términos. Es una obra que incluye ya cosas que veremos en alguna otra sesión con más detenimiento, pero vean ustedes el formidable papel del paisaje que llena todo el fondo. Por cierto, atención al detalle de las 3 cruces de las crucifixiones sobre ese pequeño montículo de la derecha, y en la imagen principal vean ustedes el cuerpo de Cristo que ya ha muerto, su lanzada en el costado, sus llagas en manos y pies, su nimbo dorado, ese arito que señala su identidad, que refuerza, que subraya esa identidad,
Vean ustedes la imagen de la Virgen a nuestra derecha, bajo ese montículo donde están las cruces, la Magdalena, etcétera, otros personajes que participan en ese primer descenso de la cruz y algo más tarde ya el puro entierro de Cristo en la tumba preparada. Una imagen bellísima, pues, con mil y un detalles, atención a las vestimentas, atención a los colores, atención a la extremada calidad del dibujo, atención a la lejanía en las montañas del fondo, en el paisaje, que confieren una profundidad especial a esta representación. Todo ello lo convierte en una imagen de primerísima categoría. Vean también esta imagen tan diferente de la anterior, tan impresionante en su sencillez, debida en esta ocasión al pincel de Bartolomé Esteban Murillo, un grandísimo pintor hispano con muchas obras de carácter religioso. Yo he seleccionado esta que me parece especialmente afortunada por la calidad del dibujo, por el colorido, por la clara ambipresencia de zonas muy iluminadas, zonas oscuras en todo el centro, precisamente para resaltar las imágenes de la Virgen María y del Niño Jesús. Vean que esos nimbos dorados o aros dorados que veíamos en algunas de las imágenes anteriores simple y llanamente han desaparecido. La sociedad, los fieles, son ya personas muy conscientes, informadas, perfectamente familiarizados con las imágenes religiosas. En cualquier caso, aquí estamos hablando ya de una pintura del siglo XVI y será el último gran siglo de la pintura religiosa. Por supuesto, sigue habiendo durante el XVII, sigue estando presente, pero no es el género ya predominante, a veces en exclusividad, sino que comparte ese predominio, esa presencia en la pintura con otros géneros muy diferentes al puramente religioso. De hecho, durante los siglos siguientes, en el XVII, hay más bien poca pintura religiosa. En el XVIII, mucho menos. Y en el XIX y XX, prácticamente no existe, salvo muy contadas excepciones. Esto me parece importante resaltarlo para hacerles llegar, en definitiva, el hecho de que los géneros no son siempre los mismos ni aparecen con la misma fuerza a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. El género religioso aparece con gran fuerza, siglos XII, XIII, XIV, XV, el XVI un poco menos, el XVII todavía menos, y prácticamente a partir de ahí desaparece, porque aparecen otros. Por ejemplo, en el XVI, donde la pintura religiosa ya va decayendo, aparece un género que es la mitología. El Renacimiento vuelve los ojos al pasado, vuelve los ojos a la antigüedad clásica. Grecia y Roma se convierten en unos referentes privilegiados y la pintura, evidentemente, no es ajena a esas consideraciones. Dentro de este siglo XVI, en definitiva, finales del XV, de hecho, aparece la figura de Sandro Botticelli con unas obras verdaderamente sorprendentes. Comparen ustedes esta, El nacimiento de Venus, con alguna de las que hemos visto anteriormente. Simple y llanamente no tienen nada que ver en ningún sentido, Son obras que muestran la belleza del cuerpo
humano. La belleza clásica, excepcional, en algunos casos, como podría ser el que estoy mostrando aquí, del nacimiento de Venus, con esa modelo en la parte central, que está emergiendo de los océanos sobre una concha, rodeada por otras figuras, con sus vestimentas al viento o simplemente no vestimentas, y que es uno de los clásicos de ese pintor, Botticelli, y de otros muchos de sus acompañantes durante estos tiempos. Vean también, por ejemplo, la abundancia de temas hace difícil siempre escoger, pero espero haber acertado con este Antonio Correggio, Leda y el cisne. Son personajes de la mitología, dioses de las antigüedades, leyendas diversas, etc. Ven ustedes la figura de Leda, esta mujer desnuda totalmente en el centro de la imagen, con ese cisne que ella retiene entre sus piernas y que realmente es una transposición del dios Zeus que la está poseyendo en esta situación. Ven ustedes la presencia de otras figuras, algunas vestidas, la mayoría desnudas, niños, angelillos, no angelillos, niños de pequeña edad. No hay ni una sola palabra de motivo religioso aquí. Es todo pura y dura mitología, al menos dioses antiguos, sus derivados, sus afines, sus parejas, y que en esta ocasión, en este caso, se presentan al aire libre, tal cual, en un bosque. Ven ustedes la calidad del paisaje, ven ustedes la proximidad, este grupo de árboles, la lejanía, estas montañas que asoman, por ejemplo, por la izquierda, por la parte más alejada, ese cielo con algunas nubes que confiere a toda la escena una gran credibilidad, al mismo tiempo que la dota de una innegable belleza. Me parece importante también, como obra clave de la mitología, que yo les haya seleccionado para esta tarde esta que les muestro aquí, que es una obra de Tiziano, El mito de Danae. Danae es esta joven totalmente desnuda que aparece tumbada en su lecho, acompañada de un perrillo y de su criada, sobre la cual llueve una lluvia dorada, poco extraña, evidentemente, pero tiene que ver también con el acto amoroso que de alguna forma pues protagoniza, si vale la palabra, el dios Zeus, que a través de la, digamos, plasmación de esta imagen un tanto sorprendente, la joven tumbada en su lecho desnuda y esa lluvia dorada que viene de la parte alta, la criada bien atenta a recoger algo de lo que cae sobre ellas, y en cualquier caso una representación de otro de los grandes mitos que suponen un eje cardinal absolutamente único, irrepetible y tremendamente atractivo desde el punto de vista visual, desde el punto de vista convencional de una pintura, en esta ocasión por parte de Tiziano. La pintura en cuestión, como dato adicional, estamos en la segunda mitad del siglo XVI y les decía, la pintura en cuestión se conserva, para suerte para nosotros, en el Museo del Prado de Madrid. Para que vean la enorme variedad del género mitología, y son escasas las muestras que yo les puedo enseñar aquí, no me he resistido a ofrecerles esta de aquí, de una calidad, de un atractivo verdaderamente excepcional,
en muchos sentidos, y una obra maestra tal cual de Caravaggio, que es uno de los grandes pintores del siglo XVII. Atención, estamos ya entrando en tiempos del barroco, con una pintura de un atractivo muy especial, de una calidad en algunos casos, y este es uno absolutamente excepcional. Estamos ante uno de los genios de la pintura, que al mismo tiempo es una figura clave, un artista absolutamente clave, primero en su originalidad, en los temas que trata y presenta, y segundo en lo que son las esencias de la pintura del barroco, de lo cual también hemos hablado en más de una ocasión. Caravaggio, les decía, la obra simplemente de el dios Baco, Baco adolescente, obra que se encuentra para disfrute de sus visitantes en la Galería Uffizi de Florencia. Galería Uffizi de Florencia. Y sigo adelante y voy acabando presentándoles otra obra emblemática del género mitología, obra, repito, absolutamente emblemática, muy conocida por todos los amantes de la pintura, de un autor tan excepcional como Pedro Pablo Rubens, y que en este caso responde al título de Las Tres Gracias. Estamos a mediados del siglo XVII, con estos personajes también ligados a la antigüedad clásica, griega y romana, y que de alguna forma podemos contemplar hoy, si lo desean, con relativa facilidad, una vez más, en el Museo del Prado de Madrid. Esas son las obras que he seleccionado dentro del género mitología. Vamos a parar un paso más. Otro género diferente, género realmente importante, con una producción pictórica a lo largo del tiempo muy abundante, desde una antigüedad relativamente remota hasta los días actuales. Me estoy refiriendo al retrato. Y dentro de ese retrato, una joya absoluta. Huyendo del convencionalismo de mostrarles la imagen de Mona Lisa, ante lo cual estuve dudando, finalmente me decanté por mostrarles esta, no tan conocida, es cierto, pero sin duda alguna de una calidad comparable en la cumbre de las cumbres de la pintura, que es este retrato de Genoveva Benzi. Estamos a finales del siglo XV y es una obra de Leonardo da Vinci. Un retrato. No podemos decir, como cuando hablábamos de pintura religiosa, oiga, ¿y qué aspecto tenía Jesús o Cristo? Ni idea, ni lo sabremos nunca, salvo algún indicio por aquí o por allá, pero en este caso ahí estamos absolutamente seguros de todo. Primero del autor, de Leonardo, con esta obra que nos deja verdaderamente sin habla por su calidad extrema, única diría yo, en la historia de la pintura, y que se conserva en la actualidad, suerte para ellos, la National Gallery de Washington. Ahí tienen ustedes este retrato de Genoveva
Benci. También importante esta otra obra, excepcional, atractiva, sin duda alguna, de retrato de una persona, en este caso Simonetta Vespucci. Si les suena familiar, están en lo cierto, porque es justo la joven que aparecía representada en nuestro nacimiento de Venus. Aquí tienen un retrato, evidentemente no tan ligero de ropa como aquella, pero sin duda alguna presentándonos a una mujer joven, atractiva, largos cabellos rubios, rostro rozando la perfección y, en definitiva, representando lo que es una referencia pictórica y amatoria también para el propio Botticelli, como es esta Simonetta Vespucci, una contemporánea del pintor. Claro que hay otros muchos retratos en la pintura del 16 y 17, algunos de ellos soberbios en grado sumo, como muy bien puede ser este retrato de Diego Velázquez del Papa Inocencio X, muy diferente a los anteriores, por razones más que obvias, pero con una calidad extrema en todo, en el rostro, en las manos, en el juego de la luz, en los brillos sobre esa muceta, en ese blanco impoluto del resto de la vestimenta papal, en los detalles del sillón en el que se sienta y, en cualquier caso, con esta maravilla pictórica del siglo XVII, época del barroco, que se encuentra conservada en la Galería Doria de Roma y que constituye una de las obras más valoradas de Velázquez junto a las más conocidas y tradicionales. Sigo adelante frente a el carácter potente, poderoso de persona que tiene y que usa de todo ese poder en el gobierno de la Iglesia. Tenemos esto otro, que también es un retrato de una joven mujer de la calle, del pueblo llano, puro y simple, salido de los pinceles de Frans Hals, que fue uno de los grandes retratistas, en este caso localizado en las tierras de lo que es Flandes, la actual Holanda, para ser más precisos, y que realmente nos muestra, junto con esta obra, otras de calidad perfectamente comparables, planteada también hacia mediados del siglo XVII. Esta en particular, con esa picardía, con esa sencillez, con esos, en definitiva, pues propuestas, datos, en definitiva, comparen ustedes la blusa blanca con el color de la piel, el colorete de sus mejillas, los ojos mirando un poco de reojo, la sonrisa deliciosa de esta joven, que podrán admirar, si lo desean, en el Museo del Louvre de París. Es una de las joyas de ese museo y una de las pinturas más atractivas de ese grandísimo pintor. Vean ustedes, para ir concluyendo, estamos hablando siglos XVI y XVII, particularmente fructífero con los retratos, pero he querido traerles un poco, en afán de provocarles, el último de mis retratos que nos muestre esta
imagen tan extraordinariamente impactante de un retrato moderno. Estamos hablando de 1985. Lucien Freud, cierto, el nieto del psicoanalista, grandísimo pintor, con una valoración para los expertos realmente excepcional. Hablaremos de él en alguna otra ocasión, sin duda, pero vean ustedes los 1001 detalles de esa cara difícil, por otro lado, pero ofrecida aquí ante el observador consciente, mostrando toda la gran calidad de este pintor y mostrándonos a todos nosotros que el retrato también ha evolucionado y mucho con el paso del tiempo. Sigamos adelante con un nuevo género muy atractivo, muy diferente a los que estamos viendo aquí, como es el paisaje. ¿Ven ustedes esta maravilla? Esta maravilla. El paisaje surge con plena entidad, no simplemente una esquina por aquí, un trocito por allá, sino simplemente con entidad propia. Oiga, ahí ni figura, ni religión, ni retratos, ni nada. Ahí es el paisaje por el paisaje, y ese es su único objetivo, cuya calidad está más que demostrada en esta ya primera obra. Fan Reynolds, un paisaje, en definitiva, pintado a mediados del siglo XVI y presentado en este caso, conservado en este caso, en el Metropolitan Museum de New York. Vean los árboles, vean alguna edificación, vean algún riachuelo, vean los prados, vean las nubes, vean el contraste de todos ellos. Es pintura al aire libre, evidentemente, en aquel tiempo pues con ciertas limitaciones de todos los sentidos, pero de una calidad, nadie lo puede negar, verdaderamente extrema en esta obra de Ruysdael. Fue un género particularmente feliz en el caso de la pintura de los Países Bajos, Bélgica, Holanda, en fin, el caso del oeste de Alemania, etc. En esa zona hay tremendos autores de paisaje de una calidad excepcional. Uno de ellos es el autor de esta obra verdaderamente sorprendente, casi increíble en su calidad extrema, de un autor muy, muy importante que realizó apenas 30 lienzos durante toda su vida. Hay alguna película sobre él bastante afortunada, por cierto. Johannes Vermeer, Vista de Delft. Delft, DLFT. Delft es la ciudad donde vivió y trabajó este pintor, dejándonos obras verdaderamente excepcionales, algunas de ellas muy conocidas por cualquier amante de la pintura. Vermeer se conserva en el Mauritshuis, que es un gran museo, no llega a la excelencia del Rijksmuseum de Ámsterdam. Este se encuentra en La Haya y con una producción, con una obra, con una muestra no excesivamente abundante, pero de una calidad extrema, de la que forman parte, entre otros, lienzos tan afortunados como el que les muestro aquí. Vean los edificios, vean las nubes, que se lleva casi 2/3 del lienzo, vean en definitiva las aguas sobre las que se levanta esta ciudad actualmente holandesa,
y realmente un ejemplo, yo diría, único en muchos aspectos de lo que llamamos pintura de paisaje. De un inglés que aparece un poco en esta relación, yo me quedo entre las obras que más me impactan con esta fantástica catedral de Salisbury, catedral de Salisbury. John Constable, siglo XVII, la catedral al fondo, obra maestra, joya del mejor arte gótico de su tiempo, árboles, personas, figuras, animales, un prado, es decir, un paisaje, en definitiva, incluyendo una gran variedad de elementos con una calidad realmente excepcional. Constable es uno de los grandes pintores ingleses que destacó precisamente en el género del paisaje. Y nos vamos a unas fechas más recientes, nos vamos a finales del 19, con Alfred Sisley, este paseo junto al río, esa arboleda, esta joven en primer término y demás, el celaje, nubes y claros, en definitiva el prado, la profundidad, la variedad de esos árboles que entornan todo el conjunto, el carácter suelto, realista, en definitiva, pero con una fuerte personalidad que le ha impartido el pintor Alfred Sisley, que trabajaba en París y en su entorno, aunque era de nacionalidad, de nacimiento inglés. Y acabando esa época, en esa misma época, como realmente pues, pintor destacado, destacadísimo, emblemático, diría yo, una de las obras atractivas, muchas de ellas hasta un grado sumo, con unas cualidades realmente únicas y una sabiduría en su realización por parte del pintor. Tenemos, les he seleccionado esta maravilla, que es nada más y nada menos que el jardín de la casa que Claude Monet tenía en Givenchy, no lejos de París, en definitiva, y que muestra el saber hacer de un estadio ya avanzado de lo que llamamos impresionismo, y que al igual que otras muchas obras de este gran pintor y de todos los que siguen esa corriente impresionista, que dura unas pocas décadas, la podemos admirar hoy, entre otros lugares, en el Museo de Orsay, en París, a pocos metros del Louvre, pero en definitiva un museo especializado en arte moderno, arte del 18 y del 19 sobre todo. Museo de Orsay en París, junto al Sena. Sigamos adelante, lo hacemos con un tanto de premura para ir cumpliendo nuestras expectativas de horario y hablemos de otro género. Hay más, pero claro, yo he querido pues, no pasarme en exceso en esa selección para ofrecerles de forma suficientemente reposada algunas de las obras que estamos revisando aquí. Género de historia. ¿Qué es género de historia? Pues mire usted, aquel en el cual los cuadros, los lienzos o el sistema que haya utilizado el pintor muestran episodios de la historia universal o local, en algún caso, pues que puedan resultar atractivos e interesantes, realizados por algunos de los mejores pintores que van llenando nuestro panorama. Empecemos con este,
es una referencia, yo diría, casi obligada, porque, con excepciones por aquí y por allá, que las hay, pero realmente estamos hablando, cuando hablamos del género historia, estamos hablando de los siglos XIX, finales del XVIII, XIX, sobre todo el XIX. Es el siglo de las academias, la de Francia, la de Madrid, la de Valencia, las academias de pintura que alientan la recuperación de la belleza clásica y sobre todo el pasado, a través de esos cuadros de historia. Lo entenderán muy bien con este primero. El autor es uno de nuestros grandes pintores, me refiero hispanos, José Madrazo, y la imagen les resultará familiar, tal vez, en alguno de los libros utilizados cuando éramos muy jóvenes, casi niños, en nuestros estudios de bachillerato, y que en esta ocasión es una representación de la muerte de Viriato. Ahí tienen ustedes a Viriato, ahí tienen ustedes a sus miembros, amigos del ejército con el cual luchó durante un tiempo en la antigüedad y que en esta ocasión se conserva en el Museo del Prado como arquetipo de género de historia. Por lo tanto, piensen ustedes en sucesos históricos y veamos cómo fueron plasmados por alguno de nuestros grandes pintores. Uno especialmente significativo, cuya calidad es absolutamente evidente para todos, es una obra llena de emociones en todos los sentidos, por todos aquellos que tienen o han tenido al menos unas gotas de vivencia revolucionaria, en el mejor sentido de la palabra, y tenemos esta imagen única, alusiva a los hechos de la Revolución Francesa, salida de los pinceles de Delacroix. Delacroix, gran pintor francés, pintó este lienzo soberbio, lleno de vida, lleno de movimiento, lleno de patetismo, lleno de verdad histórica en este caso, y que responde al título La libertad conduciendo al pueblo. El lienzo es importante por muchos sentidos, como obra maestra de la pintura, pero también como obra que nos recuerda un episodio con sus aspectos positivos y negativos, como muchos de ellos lo son, y que se conserva hoy en día en el Museo del Louvre. Más cerca de nosotros y de manera mucho más modesta, ¿por qué no una alusión a esta obra histórica inconfundiblemente relacionada por parte de quienes me escuchan con los reyes católicos? Basta ver lo que aparece escrito en lo alto del baldaquino, tanto monta, donde Isabel y Fernando, haciendo un hueco en su conquista de Granada, proceden a la expulsión de los judíos. Un tema tristemente de actualidad en los últimos acontecimientos, pero en todo caso un cuadro de historia soberbio de un gran pintor no excesivamente conocido fuera de nuestras fronteras, Emilio Sala, nacido en Alcoy, mi pueblo, y que nos presenta esta
soberbia representación de cuadro de historia. Todo ello, repito, en una situación, creo que lo he dicho antes, alentada por las reales academias que consideran la pintura de historia como uno de los géneros obligados, diría yo, entre comillas, en todos los futuros pintores que se están formando como tales en las reales academias o escuelas de bellas artes en ese finales del siglo XIX. Tal vez, volviendo de nuevo a barrer hacia casa, tal vez lo mejor sería que yo les presentara esta otra obra de un gran pintor alcoyano, Antonio Gisbert, El fusilamiento de Torrijos. Bueno, el cuadro se explica por sí mismo. El fusilamiento de Torrijos en las playas cercanas a la ciudad de Málaga. Es un hecho histórico dentro de la situación convulsa que vivía España a finales del XIX. Fusilamiento de Torrijos. Esta obra se encuentra, y muy bien conservada allí, en el Museo del Prado de Madrid. Más cerca tenemos esta otra obra de historia que seguro que las personas que vivimos en esta ciudad o su entorno reconocerán casi con los ojos cerrados. La obra tiene como título El grito del Palleter y es uno de los lienzos tempranos de nuestro Joaquín Sorolla, de quien acabamos de celebrar el centenario de su muerte. El grito del Palleter es una obra que hizo para optar a una beca, decimos hoy, pensión, decían entonces, en Roma, que permitió conocer aquellos entornos y realizar su primer viaje fuera de estas tierras, y obra, esta en particular, que les muestro aquí, que alude, sin ninguna duda, para ningún valenciano, supongo, a lo que hay junto a la lonja de los mercaderes, con esta callejuela y estos escalones que permiten acceder a una pequeña plazuela posterior a esa lonja de los mercaderes. La obra se conserva en la Diputación Provincial de Valencia y, repito, presenta el interés o atractivo de ser una obra de historia, cómo no, y una de las más que tempranas obras del pintor realizadas justamente durante su pensionado en Roma en sus años mozos. Ven que llegamos así hasta finales del XIX y podríamos preguntarnos, ¿y en el XX, aparte del retrato fantástico de Lucian Freud que acabamos de ver en alguno de los pases anteriores, qué pasa en el siglo XX? ¿Cuál es el género predominante del siglo XX? Pues miren ustedes, en el siglo XX nos volvemos todos locos y los géneros aparecen junto con todos los que he mencionado, unos más y otros menos, pero todos ellos siguen apareciendo. Aparecen géneros rotunda y radicalmente nuevos. Género nuevo, como puede ser el cubismo, tal vez cuyo máximo representante sería estas señoritas de Aviñón de Pablo Ruiz
Picasso en el MoMA en New York. Como podría ser géneros también este que aparece aquí, el fauvismo, con esta obra absolutamente clave en todos los sentidos, preciosa, con su sencillez a cuestas, y que es una de las grandes obras que nos ha dejado en ese marco del fauvismo Henri Matisse, otro de los grandes del siglo XX, y que en este caso concreto se conserva en el Hermitage de San Petersburgo como una de sus mayores joyas. Como lo es, sin duda alguna, también, no se sorprendan, el suprematismo de Malevich, representando, hay que ir adivinando lo que es cada cosa en esta imagen tan sorprendente a priori, relacionada con el cubismo, pero no es cubismo, es otra cosa. Suprematismo es la palabreja, representando a una campesina realizada en 1912, los últimos años del zarismo, y actualmente conservada en lo que es el Museo de Arte Moderno de New York. Géneros variados, como puede ser este que les muestro aquí, con esta imagen como ejemplo muy afortunado, diría yo, de nuestro Salvador Dalí, una de sus obras maestras del surrealismo. Ahí tiene otro género, surrealismo, con Dalí y algún que otro autor, y una producción llena, sin duda, de atractivos que igual suscita la admiración de alguno de quienes contemplan estas obras, como el enfado de otros que tienen dificultades para adentrarse en su observación y disfrute. Surrealismo de Dalí, en definitiva, que se conserva este en particular en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y si quieren ustedes, y puestos a asombrarse, el asombro podía ser mayor porque las obras son muchas, yo les he seleccionado aquí, me he atrevido con ello, esto que les muestro, el pop art. Pop art, una abreviatura sui generis de popular art, género cultivado por Andy Warhol, con imágenes archiconocidas, seguro por muchos o todos los que hoy me escuchan, y que en este caso concreto, en manos de una colección privada, nos presentan estas atractivas y al mismo tiempo inquietantes, novedosas, originales, llenas de fuerza, imágenes del Che Guevara, obra del pop art de la mano de Andy Warhol. Muchas gracias a todos.